presentamos 24 tarde. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde. Ya hay 25 grados en la capital, pronosticados 25 para esta jornada, 13 horas en punto. Los invito a revisar cuáles han sido las imágenes de esta jornada de día jueves 20 de abril. Partimos con información policial desde el sector poniente de la capital. Una banda de al menos 7 delincuentes encañonó a un matrimonio de adultos mayores para robar una camioneta al interior de su casa. Esta es la comuna de Maipú. También se está desarrollando durante esta jornada el Encuentro Nacional de la Empresa, la ENADE, encabezada, lo vemos en la imagen, por el presidente de la República, Gabriel Boric. Punto principal en su discurso, le cerró la puerta prácticamente a un eventual estado de excepción en la región metropolitana. También habló de reforma tributaria. Mañana se presenta la Política Nacional del Litio, información económica que tendremos aquí en 24 tarde. Y también en información internacional, tras la postergación del lunes, el cohete Starship de SpaceX fue lanzado en su primera prueba de lanzamiento, pero explotó solo minutos después del despegue. Aquí comienza 24 tarde. Lo mencionábamos, información policial, una banda de al menos 7 delincuentes encañonó a un matrimonio de adultos mayores para robar una camioneta al interior de su casa. Esto en la comuna de Maipú. Fabián Collado con esta y el resto de las informaciones, policiales de la jornada. Fabián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Excesiva violencia por este grupo de delincuentes, los cuales no dudaron en apuntar a los adultos mayores que estaban durmiendo cerca de las 10 de la noche de ayer y además los tiraron al piso. Todo esto comenzó en ese horario que les comentábamos, cuando este grupo de delincuentes, como queda en explícito las cámaras de seguridad, arribaron hasta la calle Las Brisas de la Villa Las Flores en la comuna de Maipú. Retroceden el vehículo luego de haber sido estacionado y con diversas herramientas ingresan rápidamente hasta el interior de la propiedad. Claro, ahí es cuando se percatan los adultos mayores porque sintieron los ruidos extraños, qué era lo que pasaba, qué era lo que sucedía, y frente a frente se toparon con este grupo de delincuentes, los cuales los abordaron, los intimidaron, los lanzaron al piso y posteriormente esta banda de antisociales les dijo que no se movieran ningún minuto. Aprovecharon ese instante para poder sustraer joyas, dinero en efectivo desde el interior y exigieron las llaves del vehículo, de una camioneta. Cargaron todo lo sustraído en dicho vehículo y arrancaron en dirección desconocida. Los adultos mayores pedían auxilio, pedían ayuda. Afortunadamente se encuentran en buenas condiciones de salud a raíz de este violento asalto que quedó plasmado en las cámaras de seguridad, donde Carabineros está realizando toda la investigación. De hecho, durante esta jornada estaban los familiares del matrimonio de adultos mayores afectados, comentando de que los dueños de casa estaban con serias complejidades, lógicamente, luego de lo vivido, un choque evidente, y vamos a revisar las declaraciones por parte del hijo de las víctimas. Y se bajan 7 tipos del mismo auto, no sé cómo cayeron tanto, y empiezan a romper todo adentro. Pidieron joya y dinero y se llevaron todo lo que pillaron encima. Celulares, notebook y la camioneta. Como mi papá tiene problemas del corazón, le dijeron y lo sentaron. Dijo, somos los malos, siéntense. Y ahí le empezaron, a mi mamá le sacaron hasta las joyas, a su anilla de matrimonio. Está nervioso, inseguridad, pues imagínate tu casa y que entren y revienten todas las chapas para adentro, golpeando todo. No dejaron ni las manillas, se llevaron hasta las manillas. Incluso el dueño de casa estaba recién operado del corazón, algo que fue explicitado por la esposa de él, pero a los delincuentes no les importó absolutamente nada. Por eso es que están en malas condiciones de salud, enfocados en lo anímico, enfocados con el shock luego de este violento asalto que ocurrió desde la noche de ayer en la comuna de Maipú. De todas maneras, cuando realizaron la denuncia a Carabineros, entregaron un antecedente relevante, importante, que la camioneta sustraída tenía sistema GPS, sistema de georreferenciación. Por lo mismo, triangularon los datos y es ahí cómo se pudo llegar hasta la comuna de Cerro Navia, ya que este vehículo fue abandonado por los delincuentes. Se está investigando si es que con el automóvil, con la camioneta de la familia, cometieron otros atracos entre medio. Es algo que está siendo de todas maneras sometido a peritajes de la policía uniformada de la 25ª comisaría de Maipú. Los vecinos trataron de ayudar de alguna manera, estaban obviamente impresionados a raíz de lo que este matrimonio de adultos mayores se vivió durante las últimas horas. Vamos a revisar esas declaraciones. Andaban con armas, de hecho venía un vecino llegando acá al frente y como que les tapó el auto y aún así fueron muy violentos, eran como 7 tipos.
Y al tocar la alarma se apuraron y sacaron rápido la camioneta. Poco tiempo atrás se metieron también a la casa de una vecina donde había una niña con discapacidad también y queriendo robarle. En este domicilio amenazaron a las personas con armas de fuego y procedieron a sustraerle diferentes especies, además del vehículo, digamos, de la familia. El vehículo fue posteriormente encontrado en el sector de Cerro Navia. Hasta el minuto no hay detenidos respecto a este violento asalto y afortunadamente las víctimas físicamente no tienen lesiones, pero todavía están muy asustados luego de lo vivido por los dos adultos mayores, un asalto en su propia casa cuando estaban durmiendo ahí en la comuna de Maipú. Vamos a revisar otra información, nos trasladamos a la comuna de Providencia. Presten atención a estas imágenes de cámaras de seguridad porque ustedes estaban viendo cómo dos personas, estamos hablando de un hombre y una mujer, iban caminando, iban conversando por la calle Condel a la altura de María Luisa Santander y un grupo de delincuentes los abordó. Terminó golpeando en el suelo a las víctimas. ¿Y saben con qué objetivo? Para robar unos lentes de sol, brutalmente golpeados, sobre todo el joven que iba caminando junto a una mujer. Él fue tirado al piso, varias patadas, varios golpes de puño le dieron para apoderarse de estos lentes de sol. Quedaron visiblemente afectados, pero de todas maneras ahí por el sector del Vaticano Chico iba circulando una patrulla de seguridad ciudadana, además que fueron alertados rápidamente y ya que los delincuentes fueron vistos que estaban cometiendo este atraco en dicho sector de la comuna de Providencia cerca de las 2:30 de la madrugada. A raíz de aquellos que se realizó todo un operativo y a la altura de Santa Isabel con Emilio Baice fue desbaratada parte de la banda. Estamos hablando de que originalmente eran 2 mujeres y 2 hombres, una menor de edad. De todos ellos, uno de los hombres alcanzó a arrancar, pero el resto de la banda fue detenida por seguridad ciudadana de la comuna de Providencia luego de esta persecución a pie que se generó por calles de la comuna, casi a los límites, llegando casi a los límites del sector de Ñuñoa. Por lo mismo, ellos fueron puestos a disposición de la justicia, fueron entregados a carabineros de la 19ª comisaría y de hecho se les va a imputar durante esta tarde la formalización de cargos robo con violencia. Vamos a revisar declaraciones por parte de la alcaldesa Matei. 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, siguieron a una pareja y de repente las atacaron con una violencia brutal. Y las mujeres ejercieron la misma violencia que los hombres y los patearon a ambos en el suelo, finalmente para quitarle un par de lentes de sol. Eso fue todo. Yo realmente me alegro muchísimo y agradezco mucho a nuestros funcionarios porque captaron esto en las cámaras. Obviamente que vamos a querellarnos en contra de ellos. Acciones judiciales en contra de esta banda de delincuentes, una mujer de 17 años, el resto adultos, los cuales van a ser formalizados durante las próximas horas, a partir de las 4 de la tarde en el Centro de Justicia, donde afortunadamente las víctimas se encuentran en buenas condiciones de salud, pero fuera de cámara nuestros equipos lograron conversar con ellos a través de teléfono móvil, estaban muy asustados, piensan incluso de que puede terminar esto en peores consecuencias producto del exceso de violencia que cometieron estos delincuentes en las calles de Providencia, Andrés. Sí, Fabián Collado desde la comuna de Providencia. Continuamos conectados, obviamente. Muy buenas tardes. Vamos a cambiar de tema. El presidente de la República, Gabriel Boric, aseguró que decretar estado de excepción en la región metropolitana para enfrentar la crisis de seguridad es una mala idea. Esto en medio de su intervención en el Encuentro Nacional de la Empresa, la ENADE. Dani Linares, con una agitada mañana allá en la comuna de Vitacura. Don Dani, buenas tardes. Bastante, Andrés, y una ENADE a la antigua. Usted tiene experiencia en este tipo de encuentros donde vino gran parte del empresariado, no así como las ENADE de los últimos años, donde en general no se veía a las representantes de los grandes grupos económicos. Hoy sí, y la verdad que hubo también representantes del ámbito político, expresidentes, también de partidos políticos. La verdad que el salón estaba absolutamente lleno. Esto por la expectativa que generaba las palabras del presidente de la República. Su primer discurso en la ENADE como presidente de la República. Fue invitado en la versión anterior como presidente electo en aquel momento, pero hoy en un tono mucho más conciliador, en busca de acuerdos, principalmente el acuerdo que quiere llevar adelante el Ejecutivo, que es la reforma tributaria que fracasó en el primer trámite legislativo, que hoy está en un proceso de discusión con diversos sectores que lleva adelante el ministro Marcel, donde ya ha podido sentar a la mesa, lo reconoció el presidente, al sector económico, no así a la oposición política, que todavía no logra también acuerdos en aquella materia.
pero además tuvo palabras del presidente respecto a la situación de seguridad que vive el país, el estado de excepción, que ha sido una herramienta que ha utilizado el Estado en la zona sur del país, en la macrozona norte también, y que algunas voces plantean como solución en la región metropolitana. Ante esto, hubo un portazo derechamente del presidente de la República a esa idea, señalando que finalmente aquí en la región metropolitana eso no daría resultado, que la solución es ocupar los espacios públicos, ocupar los espacios a través de diferentes miradas, desde el punto de vista integral, a sus ministros sectoriales. Por ejemplo, le ha pedido al ministro de Transporte disponer de buses, de sistemas a toda hora para que las personas puedan llegar tranquilamente a su casa, al ministro de las Culturas, atraer también eventos a sectores donde hoy hay dificultades en torno a la delincuencia, lo mismo en el ámbito del deporte. Salir de las casas, no encerrarse, es el mensaje que entrega el presidente de la República como solución a una crisis de seguridad que se vive en el país, pero aquí en la región metropolitana estaba sobre la mesa, la opción o no de plantear un estado de excepción. Escuchemos. Hay quienes nos dicen que la solución al crimen en Santiago sería decretar estado de excepción en la región metropolitana. Yo les digo que eso es una mala idea, porque lo que tenemos que hacer es ocupar los espacios públicos, no encerrarnos en nuestras casas. Tenemos que recuperarlos, aumentar y garantizar las libertades de la gran mayoría de los ciudadanos que son honestos y trabajadores, no restringirlas. Y para eso se requiere fortalecer con decisión a las policías. La crisis de la policía venía de antes. Y no fue la crisis de la policía el resultado solo de excesos discursivos. En esto es importante, estimados y estimadas compatriotas, que seamos serios. Habló de poder avanzar con hechos y no palabras, sobre todo en el ámbito del fortalecimiento a las policías, incluyendo ahí a la policía de investigación, no solamente a carabineros, en las demandas que tienen las instituciones, en reformar también las situaciones que se vienen arrastrando hace años, hacia el punto del presidente sobre las críticas que se le han hecho también a su sector sobre los emplazamientos públicos a las policías en el pasado, y que señala él no son el origen de la caída de las policías, sino que más bien hay otros factores llamados a tener un debate serio en esa mirada. Un debate que lo ven también desde el empresariado, que genera, por cierto, una seguridad que es necesaria para la inversión. Y sobre ese punto se habló mucho por prácticamente todos quienes tomaron la palabra hoy en la inauguración de NADE sobre la reforma tributaria. El presidente de la República hizo ese llamado en varias oportunidades en su discurso, y el presidente de la CPC lo propio, sobre poder alcanzar un acuerdo amplio en esta materia, de poder señalar algunas cosas que se han planteado que para juicio de la CPC no debiesen estar presentes. Por ejemplo, los impuestos a los altos patrimonios no debiesen estar incorporados en esta reforma tributaria. Sí avanzar en una distribución de la riqueza que es necesaria, y para poder generar confianzas también es necesario que tanto empresarios como el sector público sean consecuentes con sus palabras y no haya también unas recriminaciones de sector y otro para poder avanzar en torno a este punto. Esperamos avanzar en un acuerdo transversal en materia tributaria, donde el gobierno aspira a presentar una nueva reforma. Chile tiene necesidades sociales pendientes, de eso no cabe ninguna duda. Y la reforma que se realice debe afectar lo menos posible el crecimiento económico y la inversión. Para no defraudar la confianza, eso sí, requerimos actuar con responsabilidad. Y me disculpo en el chilenismo, pero ya no es posible culpar al empedrado de nuestros errores o nuestras decisiones. Por eso, y con mucha fuerza les digo, no funciona que una autoridad culpe a los tasadores y tampoco que un empresario culpe a los proveedores. En definitiva, debemos asumir nuestra responsabilidad en cada uno de nuestros actos. Asumir responsabilidades en dos casos bastante bullados, ¿no? Hacía referencia Ricardo Mueves a la compra de la clínica Sierra Bella por el municipio de Santiago, donde desde aquel gobierno local se ha culpado a los tasadores de esta situación, y también a lo que ha ocurrido con la ropa falsificada, ¿no? Donde también la industria ha culpado a los proveedores de esta situación y no de responder finalmente a los consumidores para la compra de aquellos productos, poder limar esas asperezas, generar las confianzas que permitan un diálogo, un acuerdo
acuerdo amplio, sobre todo en temas tan importantes como son la reforma tributaria. Se hizo también un guillo a la reforma de pensiones y también a la reforma de salud, lo que están viviendo hoy las ISAPRES con este dictamen que deben cumplir de la Corte Suprema y del cual todavía no hay una solución clara. Son algunos de los temas que se han planteado hoy en la nave de Andrés, llena de noticias, llena de voces también, con un salón absolutamente lleno, hasta faltaron sillas para quienes vinieron a escuchar las primeras palabras del presidente de la República en esta instancia. Sí, me quedo con lo que tú decías al inicio, Dani, en un periodo, en días que son tan necesarios los acuerdos, el diálogo. Lo que tú mencionabas, está el presidente Boric, estaba la expresidenta Bachelet, el expresidente Piñera, los empresarios más importantes, políticos los más importantes, lo más granado, entre comillas, la creme de la creme, con lo que usted le quiera llamar. Lo importante es que estén todos presentes. Como no se veía hace mucho tiempo la nada. Entonces, uno le tocó reportear, pero decenas de nadie. Hace mucho tiempo que no se veía esto, y en tiempos en que son necesarios los acuerdos, pucha, que es importante que estén todos sentados en la misma mesa. Don Dani, buenas tardes. Nos vemos, un abrazo. Chao, chao. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a trasladar hasta el norte del país. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, viajó hasta la ciudad de Calama para anunciar un refuerzo del contingente policial tras las 3 balaceras que dejaron 2 muertos y 5 heridos en esa comuna. Por ahora las clases siguen suspendidas. Rubén Salinas nos cuenta todo desde Calama. Rubén, buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nos encontramos en el frontis de la delegación presidencial del LOA, donde en estos minutos el subsecretario Monsalve se encuentra encabezando esta reunión de seguridad. Y esto es lo que está pasando en este minuto en el frontis de la delegación presidencial. Vecinos de Calama llegaron hasta este lugar a expresar su malestar por los temas de delincuencia que están ocurriendo en la ciudad y que lo ocurrido hace unos días en la primera comisaría de Calama, ellos dicen que fue la gota que rebalsó el vaso. Reunión que se está sosteniendo a menos de 100 metros de donde está la comisaría, que fue atacada a balazos y que generó todo este revuelo social que se está viviendo aquí en Calama, donde hasta hace pocos minutos el alcalde confirmó incluso que las organizaciones sociales mantienen la postura del paro comunal para este viernes, independiente a los anuncios que pueda entregar el subsecretario después de esta reunión. Por lo demás, también asegura que las clases estarán suspendidas hasta el lunes porque no se garantiza que los estudiantes se puedan trasladar hasta sus establecimientos educacionales. Es lo que se vive en este minuto. Estamos a la espera. En algunos minutos más debería ya el subsecretario Monsalve realizar el punto de prensa para informar qué es lo que ocurrió en esta reunión. Los invito a escuchar las siguientes declaraciones del ambiente, de lo que se vive aquí en la ciudad de Calama el día de hoy. Este paro comunal ya debería haber sido hace mucho tiempo. Calama, nosotros somos la ciudad olvidada de Chile, el patio trasero. Yo llegué hace 30 años aquí, Calama no ha crecido en nada, todo lo contrario. 200.000 habitantes, una comisaría, y la comisaría atacada. Imagínate, si atacan a los carabineros, ¿qué nos queda a nosotros? Esto se mantiene el día de hoy y mañana, toda vez que está convocado este paro, que el cual de alguna manera también adherimos porque somos parte de la comuna de Calama y estamos muy preocupados por lo que ocurre en nuestra ciudad. Cuando hay un paro comunal que convoca a la misma ciudadanía y no hay transporte público, es difícil que los niños se trasladen. Hoy las escuelas particulares subvencionados no fueron a clase. Ellos tomaron la decisión hasta el día lunes. Mañana hay paro comunal y, como dice el artículo de la legalidad, cuando hay fuerzas mayores, ¿no es cierto? Me atrevería y adelanto, mañana no hay clases. Bien, escuchábamos entonces las declaraciones del alcalde Eliezer Chamorro, quien confirma, y como lo señalaba, tal cual textual en la cuña, me atrevería a confirmarlo, que mañana no hay clases, algo que por supuesto mantiene la preocupación. Escuchamos también al representante de los colegios subvencionados y particulares de la zona, quienes también se plegaron al paro, estarían volviendo a las clases recién el lunes. Algunos incluso optaron la modalidad de clases telemáticas, recordando un poco lo que se vivió durante la pandemia. Anuncio de paro comunal y suspensión de clases que por supuesto ha generado reacciones allá en el Ministerio de Educación. Los invito a escuchar las siguientes declaraciones, palabras del ministro respecto de lo que pueda ocurrir mañana aquí en Calama. Nosotros estamos invitando a los sostenedores a coordinarse, en este caso, en el caso de Calama es un alcalde, ¿no? A coordinarse de mejor forma para efectivamente evitar. Hoy día que estamos en un plan de reactivación educativa, creemos necesario que el sistema educativo se mantenga en pie, que las clases se implementen todos los días, y por eso que hay que coordinar muy bien, ¿no es cierto?, con la autoridad regional, en este caso delegados o delegadas, junto a los seremis de educación, para que ninguna medida resulte desproporcionada, ¿no es cierto?, frente a hechos como estos, que los lamentamos. Estamos
trabajando para que las escuelas sean comunidades seguras, pero tampoco podemos, ¿no es cierto?, hacer suspensiones de clases sin una debida coordinación. Bien, escuchábamos entonces al ministro de Educación señalando este tema de la suspensión de clases. Andrés, es lo que se viene en este minuto. Estamos esperando, como te comentaba, el término de la reunión que está encabezada por el subsecretario. Ya se habla de la llegada de más efectivos policiales de Carabineros acompañados de vehículos que estarían patrullando la ciudad, un escuadrón Centauro, por lo demás, para estar al pendiente de lo que está ocurriendo aquí en Calama, donde la comunidad, la gente que está acá, dice que es complejo el día a día en esta ciudad con los hechos que se han registrado durante los últimos meses, Andrés. Sí, continuamos muy atentos, reconectamos en caso de que hables el subsecretario Monsalve con las medidas esperadas por la comunidad allá en Calama. Rubén Salinas, muchas gracias, muy buenas tardes. Y desde la región de Antofagasta nos trasladamos al sur, a la región del Biobío, en Concepción. Un mecánico que intentó frustrar un asalto a dos jóvenes fue arrastrado por el auto de los delincuentes. El hombre terminó golpeándose contra un árbol. Felipe Jara nos cuenta todos los detalles desde el Biobío. Felipe, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, se trata de un caso increíble que además quedó registrado en los videos de cámaras de seguridad y que muestran justamente cómo este mecánico, un hombre adulto mayor, se salvó providencialmente luego de ser arrastrado por 100 metros acá, en este lugar, por un vehículo en el cual se desplazaban dos delincuentes y que segundos antes habían protagonizado un robo en el taller en donde precisamente él trabaja. ¿Qué es lo que ocurrió? Ayer cerca del mediodía estaba este mecánico, don Héctor, junto a la dueña del taller, pero además dos nietas de esta mujer que habían llegado a ese lugar. Ellas venían en un vehículo que estacionaron afuera, ellos se encontraban al interior. Cuando llegaron al lugar, dos sujetos que, nos contaban ellos de inmediato, generaron sospechas. Ellos creían, y es lo que creen, que estos sujetos venían con la intención de robar en el lugar. Pero al ver la oportunidad y ver que afuera del taller había un vehículo estacionado y en el cual habían dos bolsos en su interior, estos sujetos, nos decían ellos, probablemente cambiaron de plan y decidieron ir por lo más fácil y robar los bolsos que estaban al interior del vehículo. De hecho, lo hicieron rápidamente y de la misma manera se subieron a este vehículo sedán de color rojo en el cual ellos se desplazaban. Fue cuando ellos intentaban huir, hablo de los delincuentes, que una de las jóvenes y don Héctor, el mecánico de este taller, se aferraron a las dos puertas del vehículo, es decir, a la del copiloto y a la del piloto. La joven, por la velocidad que le imprimieron estos sujetos al vehículo, cayó a los pocos metros, pero don Héctor fue arrastrado una cuadra completa, de esquina a esquina, por la puerta del piloto de este vehículo. Nos decía él, reconoce que fue una acción temeraria la que realizó, pero nos cuenta además que alcanzó a golpear a uno de los delincuentes y alcanzó a recuperar uno de los bolsos que habían robado estos sujetos desde el taller en el cual él se encontraba trabajando. Providencialmente se alcanzó a salvar. Los golpes con el árbol que se puede apreciar en las cámaras de seguridad fueron menores. ¿Por qué? Porque él nos decía que al recuperar el bolso y lograr golpear al conductor de este vehículo, logró zafarse, y esto lo logró hacer segundos antes de que este vehículo, tal como se ve en los registros de las cámaras de seguridad, pasara por un estrecho sector que quedó en la vereda, por lo demás, entre un vehículo que se encontraba estacionado y un árbol que estaba plantado justamente en la vereda. Este vehículo pasó por ese estrecho lugar y él alcanzó a zafarse. El golpe contra el árbol fue menor, le quedaron lesiones en uno de sus brazos, básicamente moretones por la fuerza que se ejerció al él estar aferrado a la puerta de este vehículo, que dicho de paso, al él caer desde la puerta, este vehículo huyó en contra el tránsito y luego huyeron de este lugar con uno de los bolsos que no alcanzaron a recuperar. Don Héctor hoy día estaba de vuelta en su trabajo, nosotros conversamos con él. Los quiero invitar a que pasemos a escuchar a este mecánico tras la temeraria acción que realizó durante la jornada del día de ayer. Llegó la niña ahí para cargar la botella y el auto se echó para atrás y se ganó adelante en la camioneta. Y de ahí abrió la puerta y sacó las carteras. Pero ya como se la tiró al chofer y arrancó conmigo allá, pero se las velas y todos creían que íbamos empujando el auto. Y se le puso segunda, no sé, y se le arrancó el auto. Y no, pues el lugar lo había robado.
felizmente que estaba en rojo allá, entonces por eso tiró para la vereda. A la hora que está en verde, no estaban de la tira. Y los tipos que llegaron en un auto, le sacaron la cartera de su auto. Entonces arrancaron corriendo en el otro auto, pues, y el caballero se les guindó tratando de arrancarle la cartera, pues. Y cayó al pavimento, menos mal el maestro cayó en la tierra. Entonces, no, justo cuando chocaron al auto que estaba arriba de la vereda, ahí el maestro cayó, entonces no cayó en movimiento. Como la Javi cayó en movimiento, y por eso quedó toda raspada. Sí, finalmente fueron 2 personas que resultaron con lesiones. Esta joven, además de este mecánico que trabaja en este taller y que resultaron precisamente lesionados luego de intentar detener a estos delincuentes que durante la tarde del día de ayer entonces protagonizaron este robo, este violento robo, luego de que se produjera entonces esta situación en que estas 2 personas fueron arrastradas por estos sujetos que, se los decía yo anteriormente, huyeron de este lugar sin ser detenidos y provocando las lesiones en estas 2 personas que intentaron detener la acción de estos delincuentes. Felipe Jara, desde la región del Biobío, muy buenas tardes. 13 horas con 26 minutos, 25 grados en la capital. Nos vamos a la primera pausa en 24 tarde. Vamos y volvemos con las noticias. Ya volvimos con 24. Volvemos con las noticias a 24 tarde. Una madre agredió a una pediatra del Hospital de Concepción tras denunciar que esperó más de 7 horas en la sala de urgencias para que atendieran a sus hijos. David Yáñez nos cuenta todos los detalles. David, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en el Hospital Clínico Regional de Concepción, precisamente en la urgencia pediátrica. Fue donde ocurrió esta situación la madrugada de ayer. Fue cerca de las 2 de la mañana donde ocurrieron los hechos. La usuaria, que es una mujer residente en Hualqui, que se había trasladado desde Hualqui hasta Concepción, presuntamente porque en Hualqui los consultorios locales no habían podido resolver la situación de sus 2 pequeños hijos que tenían problemas cutáneos. Razón por la cual llegó hasta el Hospital Clínico Regional de Concepción y ahí solicitó atención médica de urgencia. Sin embargo, estuvo aproximadamente unas 7 horas a la espera de esta atención y fue cerca de las 2 de la mañana que finalmente, luego de la larga espera y de estar con sus hijos en el lugar, literalmente explotó. Y grabó lo que estaba sucediendo, ingresó, irrumpió en los box de atención. Obviamente a las 2 de la mañana no estaba todo el personal de la urgencia que es habitual durante el día. Encontró varios box que estaban sin personal y fue ahí donde protagonizó esta escena con los guardias y también agredió a la pediatra que estaba a cargo de ese lugar. Tenemos precisamente el ambiente de lo ocurrido, que es precisamente la grabación realizada por la usuaria y también lo sucedido inmediatamente después, que ya tiene que ver con la participación de Carabineros. Escuchemos. Llevo 7 horas y está en todos los bots desocupados. Hay un puro bot ocupado. Todos los bots desocupados. No, no es cierto. Yo necesito que me entreguen el papel. No me voy a mover de aquí. Son enteros. ¿Cómo van a ser tan inconscientes por haberla alegado a la doctora? No me atienden. Voy a cumplir 7 horas con un bebé de 2 años y un niño de 11 años. He ido 3 veces allá a mi consultorio, no me han atendido. Te voy a reclamar a ti. ¿Quién eres tú? No, si te quiero saber el nombre. No, está mi hijo ahí. Suéltame. Suéltame. Soy entera agilada para acá. Soy entera agilada. Suéltame porque tengo a mi hijo ahí. Suéltame, te voy a sacar a mi hijo. Suéltame. Suéltame que voy a sacar a mi hijo. No, suéltame. En el sector de urgencia pediátrica, una persona habría agredido a un facultativo en el mismo lugar. Ante esto, se realizaron diligencias inmediatas tendientes a verificar la autoría de los hechos, revisando cámaras de vigilancia, como asimismo también el registro de ingreso al mismo hospital. En este sentido, se logra dar con la presunta autora de los hechos en la comuna de Hualqui, lugar donde fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público.
De hecho, la usuaria debió enfrentar una formalización de cargos por lesiones menos graves en contra de la pediatra que precisamente recibió la furia de esta usuaria luego de haber estado esperando en la urgencia pediátrica por más de 7 horas. Quedó con arraigo nacional y también con prohibición de acercarse a la víctima a pediatría, salvo que efectivamente necesite algún tipo de atención a alguno de sus 2 hijos, que recordemos, ella misma lo decía, tiene un bebé de 2 meses y también un niño de 11 años. Una situación que fue rechazada por el colegio médico, que tiene que ver también con la situación que vive el hospital regional, con escasez de algunos recursos, pero por sobre todo por la ausencia de parte de los usuarios de lo que el concepto de lo que significan las urgencias. En las urgencias de todos los hospitales del país no se atiende por orden de llegada, sino que derechamente por orden de gravedad, que mientras más grave llegue la persona, más rápido va a ingresar a la urgencia. Y el problema cutáneo que tenían los 2 hijos de esta mujer de Hualqui definitivamente no calificaban como urgencia. Sí, hubo críticas de parte de usuarios e incluso de la FENATS de acá del Hospital Clínico Regional de Concepción. Escuchemos estas declaraciones. Pésimo, po. O sea, ¿dónde está la dignidad para la atención? No existe. Mi nieto, hoy día lo trajimos a médico y estuvimos esperando como más de 2 horas esperando para que lo atendieran y muy mala la atención. Horrible la cosa, pero tenemos que esperarnos, pues, a que llegue, pues, y más no se puede hacer. Denunciamos que las condiciones tanto de infraestructura, la falta de personal, el agotamiento de los trabajadores iba a llevar a este tipo de incidentes que tienen que ver también con el agotamiento de los familiares de pacientes, que no es responsabilidad de los funcionarios, sino de una institución. Hoy día la doctora, en un proceso de atención clínica que recibió en el momento, y hoy día se encuentra con licencia, producto también con una afectación importante en materia de salud mental, dado el nivel de agresión que fue bastante violento. En términos prácticos, un médico menos en la urgencia. Y esto tiene que ver derechamente también con la imposibilidad que ha habido para tratar de hacer entender a las personas qué es lo que implica la urgencia. Y eso ya lo han repetido desde el mismo colegio médico, que la gente no entiende qué implica la urgencia en un hospital. Y el Hospital Clínico Regional de Concepción ha sido víctima de estas situaciones ya con anterioridad. De hecho, 24 horas antes de lo sucedido la madrugada de ayer también había habido una situación similar, pero en la urgencia de adultos, donde una persona exigía atención a pesar de que la situación que estaba viviendo en términos médicos no era una urgencia. David Yáñez, desde la región del Biobío, muy buenas tardes. Volvemos a la capital, cambiamos completamente de tema y de tono. La Tesorería General de la República realizó el primer pago de la devolución de impuestos de más de 1 millón de contribuyentes por más de 280.000 millones de pesos. Todos los detalles a esta hora junto a Pamela Araya. Pame, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, comenzar recordándoles a todos que en noviembre del año pasado comenzó a regir ya este registro nacional de deudores y eso permite entonces que ya de manera automática, una vez judicializada la denuncia, se inicie un proceso y se le informa a distintas instituciones para que así, si es que el deudor pide un crédito o en este caso realiza la declaración renta, se le retenga ese dinero. Es así entonces como por primera vez se ha retenido este dinero y esto se ha aplicado a un total de 2.597 casos, es decir, 2.597 personas que no habían pagado el dinero correspondiente a lo que necesitan sus hijos. ¿Cuántos millones? Bueno, tú lo decías en la presentación, son 421 millones de pesos. Ahora hay que decir que esto no es el total que se va a recaudar porque esta es la primera etapa, son los contribuyentes que hicieron su declaración entre el 1 y el 8 de abril, aunque han dicho que todo esto representa prácticamente el 40% del total de personas y también empresas que participan de esta operación renta. Hablaron al respecto en la Tesorería General de la República, escuchamos. Se le depositó en la madrugada de hoy, por tanto, aquellos que
que pudieron haber tenido algún problema o bien lo solicitaron por otra vía. Claro, va a llegar en un tiempo más, pero eso ya está egresado de parte de la tesorería y el compromiso legal se cumplió. Acá claramente se está haciendo un cambio normativo importante, considerando el volumen que tiene el registro nacional hoy día, y probablemente esto debería ser una forma natural de ir consultando, insisto, de manera masiva y no caso a caso, por lo tanto agiliza mucho el proceso de pago de aquellas deudas que existan, deudores de pensión de alimentos. Así que este llamado es importante a todas las mujeres y algunos hombres también que estaban esperando el pago de la pensión de alimentos a revisar las cuentas porque eso ya está depositado. Hablamos de retenciones, pero vamos a hablar de pagos también porque son en total 1.046.000 personas que también hoy vieron su cuenta del banco y tienen su dinero disponible, y todo esto a propósito también de este incentivo que se dio de parte del Servicio de Impuestos Internos, que es adelantar y hacer lo más antes posible esta declaración de renta, porque dicen que esto se considera, por supuesto, una participación mucho mayor y ayuda a agilizar los procesos. Y lo otro que ayuda a agilizar los procesos es también poder inscribir, por ejemplo, una cuenta de un banco para que el dinero se pague más rápido, digamos, y por eso que el 99,94% de estos casos, de un poco más de 1 millón, se pagó a través de transferencia electrónica. Eso también es bien importante. Habló el Tesorero General de la República, vamos a escuchar también lo que nos dijo. El 1 y 8 de abril corresponden al 40% del total de las declaraciones hechas entre abril y probablemente de algunos días de mayo del año pasado, porque el incentivo también de la devolución anticipada tiene mucho que ver con eso. El contribuyente podía esperar perfectamente el año pasado hasta el 30 de abril, considerando de que la devolución era el 15 de mayo. Entonces el incentivo tenía mucho que ver con eso. Aquellas solicitudes o aquellas declaraciones que en rigor no tengan cierta complejidad. En este caso son obviamente solicitudes o declaraciones más o menos simples. Bueno, y para terminar este despacho, llamamos a no desesperarse porque ya sabemos que hay otras fechas. Claro, todos los que lo hicieron después y que lo van a hacer hasta el 27 de abril van a recibir su pago el 15 de mayo. Y recordarles también que el plazo se vence el 10 de mayo, así que todos quienes lo hagan entre el 28 de abril y el 10 de mayo van a recibir ya a final de mes prácticamente el 29 de mayo. Y en esa fecha además se van a pagar todos los que han pedido su dinero en cheque o en efectivo, y que eso tienen que ir a retirarlo a las sucursales de Banco Estado. Así que este ha sido el balance de la primera parte de la Operación Renta 2023 y la devolución correspondiente ahí que se ha hecho. Buenas recomendaciones, datos. Pamela Araya, muy buenas tardes. Seguimos revisando información de la economía. La empresa nacional del petróleo, ENAP, anunció una nueva alza en los precios de las bencinas a partir de la jornada de hoy jueves. La gasolina de 93 y 97 octanos va a subir 20,2 pesos por litro, aumento que se mantendrá estable durante 2 semanas gracias a los cambios al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. Antes los cambios se hacían todas las semanas, ahora se hacen cada 3 semanas. Revisamos información de la política. Tras asumir como nuevo ministro de las Express, el nuevo ministro Álvaro Elizalde confirmó que se reunirá con todos los sectores para llegar a amplios acuerdos en medio de los que señaló son los cambios profundos para construir una sociedad más justa. Escuchemos parte de sus declaraciones. Me voy a reunir con todos, obviamente me voy a reunir con el oficialismo, pero también me voy a reunir con las bancadas de oposición. Porque, insisto, el diálogo se desarrolla con todos los actores, siempre sobre la base de convicciones, y el gobierno está comprometido con cambios profundos que nos permitan construir una sociedad más justa. El presidente Boric en ese sentido ha sido claro, y obviamente vamos a dialogar con todos. 13 horas con 46 minutos, nos vamos a la segunda pausa en 24 tarde, volvemos de inmediato con información del mundo. Internacional. 13 horas con 53 minutos, es momento de revisar la información más relevante ocurrida en el mundo esta jornada de jueves 20 de abril junto a Sofía Cepeda aquí en el estudio. Sofía, buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Bueno, claro, comenzamos la revisión de las noticias con este lanzamiento que había sido muy esperado allá en Estados Unidos y que de hecho se había postergado este lunes. Estamos hablando del cohete SpaceX que ven ustedes en imágenes. Y bueno, quieren saber cómo le fue en su primera prueba de lanzamiento. No le fue bien, parece. No le fue muy bien. Finalmente explotó solamente unos minutos después del despegue. Bueno, hemos hablado
hablado mucho de él también porque es el cohete más poderoso del mundo que planea en un futuro poder llevar gente también a Marte. Y finalmente despega ahora esta mañana, eso de las 8:30 de la mañana, allá en Texas. Se ve esta enorme nave y finalmente, que iba sin pasajeros en todo caso, hay que decirlo, en esta primera de vuelo. Exacto. Eso sí, iba cargado con millones de libras de oxígeno líquido y también combustible de gas natural. Bueno, finalmente logra volar durante varios minutos, veíamos las celebraciones, pero finalmente explota en el aire. Todo esto, según se explicó también, cuando el propulsor intenta separarse. Ahí está Elon Musk, veíamos abajo en la imagen. Exactamente, estaba viendo también todo. ¿Cómo? El dueño de SpaceX. Exactamente, el dueño de todo esto, que estaba viendo muy atento a todo lo que estaba pasando. Claro, amo y señor, y ve, claro, cómo pasa todo esto, donde los sistemas fallan, finalmente la nave estalla. De hecho, bueno, él mismo, Elon Musk, que es el fundador de SpaceX, como tú lo decías, bueno, también habla sobre esto en su cuenta de Twitter. Dice que esta prueba no fue tan mala. Dice su cuenta de Twitter también es de él. Exacto. Bueno, sí, y en realidad dice que esta prueba no fue tan mala y que le enseñó mucho para el próximo lanzamiento, que lo tienen programado para dentro de unos meses más, aunque todavía no se sabe bien cuándo. Así que esa es la primera prueba de lanzamiento entonces del SpaceX, el cohete más poderoso del mundo, que por ahora tuvo una prueba quizás fallida, positiva para otros. Vamos a ver cómo se va desarrollando en las próximas semanas. Seguimos ahora con noticias de Estados Unidos, pero ahora con estos fenómenos meteorológicos que siguen afectando hasta ese país, con las imágenes que vemos en pantalla de el devastador paso de un tornado en el estado de Oklahoma, que lamentablemente ha cobrado la vida de al menos 2 personas. Bueno, en realidad fue más de una docena de tornados que azotan un total de 3 estados allá en el país norteamericano durante la noche de este miércoles, y que, claro, dejan una devastación absoluta, dejan a residentes totalmente atrapados bajo los escombros, y también una situación que se repite en miles de personas. Esta es una zona que se acostumbra a este tipo de eventos, Sofía. Es más, la construcción, uno lo ve, está más bien, no decir diseñada, pero preparada para este tipo de eventos. Muchas casas con búnkers, con sótanos, justamente para estas eventualidades. Exactamente. De todas formas, la devastación fue muy notoria, como pueden ver. Hubo también muchas personas, miles de personas que quedaron sin suministro eléctrico, así que también una situación muy compleja, donde, lo decíamos, se confirma también la muerte de 2 personas en un pueblo ubicado en ese estado, en Oklahoma, que fue azotado por al menos 4 tornados. Bueno, ¿qué se espera para las próximas horas? Lamentablemente, las autoridades creen que la cifra de fallecidos podría aumentar porque, claro, están los equipos de rescate buscando residentes que podrían haber quedado atrapados en estas casas destruidas, y que, claro, también una tormenta que se espera seguirá causando estragos en ese país, porque se espera una nueva tormenta severa para más de 50 millones de personas desde Texas hasta Wisconsin. Así que hay eventos que en Estados Unidos lamentablemente ahora cobra la vida de al menos 2 personas. Seguimos ahora avanzando con noticias del mundo. Nos vamos a trasladar un poco más cerquita hasta Brasil, porque el jefe de seguridad del gobierno brasileño renunció a su cargo. Todo esto después de que se divulgaran videos sobre el ataque bolsonarista que, recordemos, tuvo lugar el pasado 8 de enero, donde se atacaron las 3 sedes de los poderes en ese país. Bueno, se trata del general del ejército Marco Gonçalves, que presentó su renuncia. Todo esto después de que, claro, el canal CNN Brasil revela algunas imágenes donde se ven los registros de las cámaras de seguridad justamente del Palacio Presidencial de Planalto durante esta invasión de los bolsonaristas, donde se ve justamente al jefe de seguridad circulando por todos estos pasillos de este edificio, interactuando también con algunos de los adherentes del expresidente Jair Bolsonaro. Una presencia que ya se conocía, pero claro, ahora se revelan estos registros de las cámaras de seguridad. Recordemos que también Gonçalves, aseguró que él en ese momento le estaba indicando solamente la salida para que las personas, los adherentes de Bolsonaro, fueran detenidos, pero claro, de todas formas se convierte en una controversia muy grande también, y finalmente el presidente acepta su renuncia, porque claro, estos videos también muestran al menos a 2 funcionarios saludando a los bolsonaristas y dándoles botellas de agua en este ataque a los poderes del Estado, que en enero, claro, generó también mucha conmoción en Brasil y en todo el mundo también. Y esto a muchos les recuerda también lo sucedido el 6 de enero de 2 años atrás en Estados Unidos, cuando todavía no asumía Joe Biden, todavía era presidente Donald Trump, los trumpistas que azotan el Capitolio. En este caso es distinto porque aquí ya era presidente
Luis Ignacio Lula da Silva, y ocurre lo que vimos esa jornada para olvidar allá en Brasil. Exacto, había ganado las elecciones ya hace un par de meses y claro. Ya era presidente, asumió el 1 de enero, esto fue el 8. Exactamente, sí. Ambos eventos han sido comparados y claro, vemos que todavía sigue teniendo consecuencias políticas allá en Brasil ahora con la renuncia del jefe de seguridad. Todavía no se sabe quién va a ocupar ese cargo, quién va a ser la persona de confianza también del presidente, quien asuma esa responsabilidad. Seguimos avanzando ahora, nos vamos a cambiar de continente y nos vamos hasta Francia con estas imágenes que venimos revisando ya hace varias semanas, incluso meses, porque ahora los manifestantes de ese país entraron, como pueden ver en las imágenes, al edificio de la Bolsa de Valores de la capital de París. Todo esto, claro, para mostrar su descontento con esta controvertida reforma de pensiones impulsada y promulgada por el gobierno de Emmanuel Macron. Cientos de franceses marcharon hasta este edificio de Euronext con pancartas, con bengalas, como pueden ver ustedes en imágenes, con altavoces también, todo esto para expresar sus quejas, su descontento. Pero no fue lo único que ocurrió, porque también en otras partes de la capital francesa los manifestantes realizaron barricadas y también los trabajadores ferroviarios en huelga llegaron hasta la estación de tren Gare de Lyon para sumarse a estas movilizaciones que no dan tregua allá en el país europeo. Porque claro, esta reforma del sistema de pensiones, que entre otras medidas ya lo hemos reiterado, retrasa la edad de jubilación, ¿no? De 62 a 64 años, ha provocado estas manifestaciones masivas en el país durante meses y ahora, claro, con su manifestación, con su promulgación, digo, los sindicatos, claro, han convocado nuevas protestas, nuevos paros nacionales y que ahora terminan entonces con esta entrada a la Bolsa de Valores de París por parte de los manifestantes. Una situación que por allá en el país europeo no da tregua por el momento, Andrés. Vamos a avanzar. Vamos a Rusia. Exactamente, nos vamos a Rusia con un video, una campaña muy polémica que lanzó el ejército ruso, todo esto para atraer a más soldados a luchar en Ucrania. Vemos en pantalla este muy criticado video que, claro, invita a los hombres a firmar un contrato con el Ministerio de Defensa, todo esto por un salario que va desde los $2.500 al mes. Si lo llevamos a pesos chilenos son casi 2 millones de pesos. Al dólar de hoy día son 2 millones de pesos. Exactamente. Y claro, se ve en la pantalla como tenemos estos 3 hombres civiles, ¿no? Hay un guardia, hay un taxista, un instructor de gimnasio también, que se imaginan con este uniforme militar. Ahora, ¿por qué también ha sido tan criticado? Porque esta campaña del ejército invita a los rusos a demostrar que son un hombre de verdad. Esa es la frase que utilizan también, por lo tanto también ha recibido muchos cuestionamientos. Un anuncio que también sigue a un informe justamente de la inteligencia militar británica, informes también de los medios rusos que sugieren que Moscú está buscando reclutar hasta 400.000 soldados voluntarios para reforzar las tropas en Ucrania, algo que ya había ocurrido en septiembre pasado. Y recuerdo también, Sofía, que uno ve las imágenes casi hollywoodenses y uno las cruza con las que hemos conocido durante ya 14 meses que lleva el conflicto, la precariedad con que han debido enfrentar muchos soldados rusos en terreno, los enfrentamientos contra Ucrania, dista mucho de esto que estamos viendo, de hollywoodense no tiene nada. Es verdad, parece una película. Y claro, también vamos a ver cuál es el efecto que tenga, porque ya hemos visto un éxodo masivo de gente de Rusia y hay cerca de 1 millón de personas que ha salido del país, escapando también de lo que está ocurriendo. Entonces, claro, vamos a ver también cómo esta campaña influye a esa situación. Vamos a cambiar ahora de tema con imágenes bien impresionantes que llegan desde Yemen, porque al menos 85 personas, muchos de ellos niños incluso, murieron aplastados durante una estampida en ese país. Claro, en imágenes podemos ver todo lo que sucedió en ese país, donde, claro, además de las decenas de personas que perdieron la vida, hay más de 300 que resultaron heridas y, claro, 50 de ellas se encuentran en estado grave. Bueno, todo esto ocurrió mientras había un grupo de empresarios que estaban entregando ayuda monetaria. Eran cerca de unos $8 que se le estaba entregando a la gente. Se empiezan a acumular las personas y finalmente ocurre esta tragedia. En ese sentido, entonces, las autoridades finalmente culpan al hacinamiento que se produce en este callejón que era muy, muy estrecho, ubicado en la escuela, donde, claro, era un grupo de empresarios que estaba entregando dinero y que, de hecho, ahora también se arresta a 3 personas por este incidente, culpados de haber hecho estas ofertas a las personas sin coordinar de buena manera esta entrega. Una situación que, claro, finalmente deja al menos 85 personas fallecidas y unas 300 heridas allá en ese país.
Vamos a cambiar ahora totalmente de tema. Vamos a hablar del K-pop. No sé si has escuchado algo tú, Andrés. Algo sabido. La Sofía Norman es bien fanática del K-pop. Sí. Está muy afectada también por esta noticia, como muchas personas en el mundo, por la repentina muerte de la estrella del pop coreano Moon Bin a sus 25 años. Bueno, él era miembro de la banda Astro, que fue encontrado finalmente inconsciente por su manager, todo esto en su departamento en Seúl. Bueno, por supuesto todavía no se sabe bien qué fue lo que ocurrió. La policía apunta primero a un suicidio, dicen que se había quitado la vida, pero por supuesto será una autopsia la que finalmente determine cuál fue la causa exacta de la muerte de este artista que sabemos, junto a otros cantantes de K-pop, también encantan a millones de fanáticas en todo el mundo. De hecho, muchas de ellas dejaron flores, también mensajes en los principales monumentos de Seúl, pero también, ojo, son muestras de cariño que se han visto en otros países, en Estados Unidos, en Indonesia, en Filipinas y en nuestro país también, porque también hay una comunidad de K-pop muy fuerte que está lamentando la muerte de este joven de 25 años. Sí, también solamente un punto, Sofía, no es primera vez que ocurre esto con estrellas del K-pop y mueren, de acuerdo a la información que se va conociendo, de la misma forma. También ahí cunde la preocupación respecto a otras situaciones, incluso de salud mental y de otras ligadas con otras situaciones de estos artistas. Exacto, ¿cuál es el estrés que pueden estar enfrentando y que quizás es un patrón que se está repitiendo ahí? 5 veces más o menos ha ocurrido casos similares. Sí. Bueno, y ahora para terminar la revisión de las noticias, nos vamos a ir... Ahora cambiamos de generación, pasamos de la tuya a la mía. ¿Ah? Nos vamos de lleno a estas personas que ven ustedes en pantalla, los Backstreet Boys, que hoy día cumplen 30 años. 30 años, Dios mío. ¿Qué se siente, Andrés? Para el estudio van a arrancar 30 años. ¿Ah? Bueno, si repasamos un poquito la historia, pero igual es para todas las generaciones. Fue el primer gran éxito de los chicos. Sí. Y también una historia muy curiosa que también se ha recordado durante estas horas, porque claro, no es la típica historia cuando se junta un grupo de amigos y dicen, oye, hagamos música. No. En 1992, antes de que se conformara, se publica un anuncio en un periódico, en un diario local allá en Orlando, donde justamente un productor estaba buscando a cantantes masculinos, decía entre 16 y 19 Esto no era un grupo de amigos. No se conocía. Esto se armó bien meticulosamente. Sí. Exactamente. Ellos piden que, claro, estas personas supieran cantar y bailar, y finalmente llegan cientos de personas a estas audiciones, se presentan en el casting, y claro, el primero que se une fue AJ McLean, que tenía en ese entonces solamente 14 años. Imagina. Exacto. Después comienzan a pasar las pruebas los otros integrantes. El más joven, de hecho, era Nick Carter, que en ese momento tenía solamente 12 años. Muy pequeño, y bueno, el resto... El rubiecito aquel. Sí. El resto en todo caso tenía 18, 19 y 21 años. Y bueno, ahora con más de 130 millones de discos en todo el mundo, son la boy band que más ha vendido en todos los tiempos. No menor, porque hay muchas en todo caso. Han salido muchas boy band, pero esto es la precursora, sin duda la más importante. Incluso han reunido hasta los últimos años, ya más maduros, con la edad de 45, cercano a los 50 años, muchos muy parecidos, pero uno sigue viendo como cabros chicos. Exacto, y de hecho ellos cada 20 de abril hablan en su cuenta de Twitter, celebran también su aniversario, muy orgullosos, y ahora por los 30 años dijeron que se viene algo inmenso, que van a celebrar a lo grande, que les gustaría ver a sus fanáticas, así que capaz que tengamos también novedades respecto a alguna gira, un paso por Chile, ¿por qué no? Sí, más allá que no le guste nuestra música, en mi caso no soy muy cercano, pero esto marca una generación. Totalmente. Uno creció con esta música, con este grupo, con las chicas picantes, Spice Girls, tantos grupos que salieron en esa época, que fueron los precursores en ambos casos de las girl band, de las boy band. Y aquí cuántas han salido después. Sí, pero ninguna superando todos los récords de ventas que tienen ellos, así que claro, se mantienen en lo más alto. Y aquí tenemos el fanático número 1 en Chile, está en la sala de dirección. Es verdad, Rodrigo está Quintanilla. gozando cada uno de estos disfrutando, éxitos. Sí. Bueno, Andrés, con esos temazos entonces terminamos la revisión de las noticias. Sofía Cepeda, muchas gracias. Gracias, chao. Vamos a cambiar completamente de tema, también de tono. Desde hoy, todas las mujeres podrán realizarse una mamografía preventiva sin una orden médica, todo con el fin de prevenir el cáncer de mama. Sofía Carrizo con esta importante noticia. Sofía, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Importantísimo, y por lo mismo me encuentro a tan solo pasos al frente del Centro Metropolitano de Imagenología Mamaria al interior del Hospital Barros Luco, aquí en la comuna de San Miguel, porque hasta acá llegó la ministra de Salud junto a parlamentarios y también fundaciones para dar detalles en torno a esta normativa que entró en vigencia hace tan solo horas y que es un paso finalmente importante para nosotras las mujeres. Estamos hablando de la ley que exime el requisito de una orden médica para la realización de una mamografía. Pero ¿cuáles son los alcances de esta normativa? Por ejemplo, obliga a los prestadores de salud que tienen que informar que esto es de carácter gratuito, y además aquellos que realicen este examen, esto obviamente va para el personal de salud, a notificar oportunamente a la paciente que tuvo sus resultados de su examen de forma alterada. Bueno, hablamos con algunas de las mujeres que se encontraban en este centro, aquí en el interior del Hospital Barros Luco, en torno a esta normativa. Bueno, tenemos sus declaraciones, los invito a revisarlas de inmediato. Bien, porque a veces hay que esperar ir al médico o que te deriven de algún lugar para poder tomártela, y eso es mucho tiempo. A veces es muy tardío el diagnóstico. ¿Tú te has esperado mucho? Yo no, pero a mi mamá le ha tocado esperar mucho tiempo para poder hacerse el examen. 3 años tuvo que esperar para que le hicieran un examen. Ella tiene ahora 67 años. Gracias a Dios sus exámenes salieron bien, pero tuve que esperar 3 años para poder realizarse. Bueno, cuando tiene un síntoma, le duele algo, ir al tiro. No esperar que tenés que ir al médico, después te dan la hora, después tenés que esperar la hora. Las mujeres. Bueno, ahí teníamos las palabras por parte de las mujeres que se encontraban acá en el centro, al interior del Hospital Barros Luco. Ellas decían que finalmente esto busca y va a generar que uno tenga que esperar mucho menos para la realización de este examen, que es importantísimo. Bueno, esta normativa también tiene otros alcances, además de la realización de exámenes médicos preventivos. También da asistencia médica curativa y también atención oncológica. Y recordemos que este examen de mamografía está dentro de la cobertura del GES y que es completamente gratuito a aquellos que están en el sector público. Pero ojo, Andrés, porque una de las grandes interrogantes es que si todas las mujeres ingresamos y quedamos eximidas con esta normativa para la presentación de una orden médica. La ministra de Salud era bastante enfática y decía que no, solamente quedan dentro de esta normativa de la exhibición de este documento médico aquellas que están dentro de los tramos definidos para la realización de mamografías, es decir, por sobre mujeres por sobre los 50 años. Bueno, tenemos también palabras de la ministra de Salud y también de las organizaciones que estuvieron presentes el día de hoy. Los invito a revisarlas de inmediato. Las mujeres mayores de 50 años pueden tener el examen de mamografía gratuito, solicitarlo a su ISAPRE, se le entrega un bono de examen preventiva y van directo a hacerse la mamografía. Así es como funciona. Tienen que averiguar en qué lugar entregan los bonos en cada una de las ISAPRES, y eso con la frecuencia que defina el ministerio. En este caso todavía cada 3 años y después cada 2 años. Esta iniciativa evidentemente va a ser positiva porque la paciente no va a necesitar una receta, pero sí hay que ver cuál es el número de mujeres en cada región o en cada comuna que se requiere o que va a requerir de este examen, y por lo tanto yo espero que si alguna vez, pues llevamos años con el tema del registro, que exista un registro nacional. Claro, ahí también hay que esperar porque va a ser la Superintendencia de Salud el organismo encargado de dar el instructivo para dar finalmente cumplimiento a esta normativa. La ministra de Salud hacía el llamado y era bastante enfática a las mujeres, principalmente las que no están viendo en sus casas, a realizarse este examen preventivo, porque finalmente esto salva vidas, que no tengan que esperar a poder encontrarse un bulto en una de sus mamas. Sin embargo,
hacerlo antes de que ocurra todo esto, y obviamente la recomendación era a las mujeres hacérselo ya desde los 40 años en adelante, y en caso de tener antecedentes familiares, hacérselo 10 años antes, esto para hacer frente a una de las patologías que es una de las principales causas de muerte por cáncer en mujeres en el país. Y ojo, Andrés, un dato importante antes de despedirme: cada 4 mujeres al día fallecen por esta enfermedad, lamentablemente, en Chile. Sí, es un anhelo largamente esperado, esta ley que elimina esta orden médica para un examen tan necesario en Chile y en el mundo. Sofía Carrizo, muchas gracias, muy buenas tardes. 2 de la tarde con 14 minutos, nos vamos a la pausa y al regreso, el triunfo de Colo-Colo en la Libertadores y la derrota de Ñublense ante el Flamengo de Arturo Vidal. Vamos y volvemos con el deporte y Sergio Pinto. Sobre todo esta coreografía que era muy compleja. Sí, era compleja, éramos pequeños, sí, 30 años. Brian. ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Usted tiene una, sí, se parece a alguno? No. Ya, 2 de la tarde con 30 minutos, nos vamos. Puede seguir la sintonía TVN, se puede seguir informando a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Siga disfrutando de los chicos de la cuadra.